Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer una renovación de esta maletita miniatura que hicimos previamente en el canal. Ya tiene unos años y varias caídas, entonces empezó a romperse. También creo que el grosor de arcilla que usé en su momento no fue el adecuado, entonces vamos a renovarla. No voy a decir repararla porque pues no le veo mucho caso hacer el mismo proyecto de nuevo para el canal, pero sí vamos a cambiarlo por completo, a recuperar esta latita que pues francamente a mí me sirve mucho porque ahí guardo todos los pedacitos de metal o de tela o bueno, cualquier cosa, cualquier chunche que me sobre de algún proyecto que sea pequeño, lo suficientemente pequeño como para que quepa, pues lo guardo aquí. Aquí algunas de las piezas las vamos a poder recuperar, como pueden ver estos le llaman, ay, ¿cómo le llaman? Son sujetadores de papel, pero son como estilo vintage que compré en Amazon. Me gustan mucho por lo mismo, no en todos lados se consiguen estilo vintage, entonces definitivamente los voy a recuperar. Y para empezar vamos a retirar toda la arcilla que quedó. Francamente no fue tan fácil, es decir, se ve estrellada la arcilla que no aguantó, pero no fue fácil retirarla. Entonces sí, seguramente solo es cosa de que pues mejoremos un poquito la técnica que usamos previamente y eso es lo que vamos a hacer. Me auxilié de un destornillador pequeño para retirar toda la arcilla. Algunas fueron fáciles como esta que salió simplemente haciéndole palanca, pero otras definitivamente tuve que estar rascando y raspando la lata para que se despegaran, lo cual es bueno, quiere decir que la arcilla en realidad sí se mantiene. Simplemente pues en mi caso no sé qué le pasó a esta maletita. Y pues sí me tomó como unos 30 minutos retirar todo el material. Y una vez que dejé prácticamente limpia la caja, utilicé también una lija para retirar esos remanentes que quedaron de arcilla que no pude quitar, y también sirve para que quede poroso y así aseguremos que esta vez no se separe la arcilla, la arcilla, perdón, no sé dónde tengo la cabeza, pero bueno. Empecé con este par de colores, o bueno, fueron los únicos colores que utilicé en realidad. Me gustó el contraste y el tono. Hice una laminita, fue de más o menos una batelenguas de espesor. Esto lo hice con mi máquina de arcilla o máquina de pasta. Y lo que hice fue cortar primero un par de laminitas cuadradas que fueran del tamaño de mi latita de Altoids, ligeramente una más grande que otra, ya que la tapa es más grande que la base. Aquí se puede ver. Y para aplicarla y esta vez asegurar que no se me despegue, voy a utilizar pegamento especial. Este es especial, como dije, para la arcilla polimérica y tiene la característica de que va a endurecer con el horno. Este ya es bastante viejito, por eso es difícil sacarlo del bote y también ya está en las últimas, entonces es por eso que me ven batallar tanto. Y lo distribuí con una pequeña espátula, esto más que nada para que no queden grumos y la distribución sea uniforme. Aplicamos nuestra lámina de arcilla. Con un rodillo acrílico presioné un poquito más para asegurarme de que toda la arcilla está en contacto y corté los excedentes con un cútero exacto, sobre todo las esquinitas, y pues obviamente al presionar la arcilla aumenta un poco su tamaño, entonces esos excedentes son los que tenemos que cortar. Ahora con esta tirita que hice larga de arcilla, pues vamos a forrar alrededor. Empecé justamente donde están las bisagras y continué hacia el resto de la lata, presionando todo el tiempo, digamos firme pero no tanto, firme pero gentil. Y siempre estuve aplicando el pegamento.
Es decir, esta vez ahora sí quiero que permanezca toda la arcilla ahí pegada y que no se despegue con el tiempo. Cortamos el excedente de manera que quede al tamaño. Nuevamente quito los excedentes con una navajita. Y vamos a tratar de que se integren las capas o de disimular o difuminar esas líneas de unión. Aquí ya la tengo lista. Noté que cambió un poquito el color de la tira delgada, entonces por eso ven hay una diferencia, pero bueno, las cosas pasan. Y ahora voy a retirar un pedacito en las bisagras precisamente para darle espacio a que abra y cierre. Ahora con la arcilla amarilla hice una laminita, igual es como de una batelenguas de espesor. Al final terminé aplanándola un poco más todavía para que quedara más delgado y no sobresaliera tanto de la maleta. Y vamos a cortar tiritas más o menos como de 5 milímetros de espesor, un poquito más, un poquito menos. Ustedes podrán juzgar si deciden hacer el proyecto, cuán grueso lo quieren. Y apliqué las tiritas sobre la maleta de manera que parezca que son correitas. Voy a hacer de nuevo una maleta vintage, es por eso que estoy haciendo esto. Y para simular costuras utilicé esta herramienta que no se las recomiendo. No me gustó cómo quedó y francamente me costó mucho trabajo controlarla. O sea, sí parece fácil, ¿no? Pero como que se me iba medio chueco, muy a la orilla de la arcilla. Entonces no me gustó, no me encantó francamente. Entonces no recomendaría que lo usaran. Posteriormente corté unas tiritas más pequeñas y redondeé las puntas para que también fueran un adorno de mi maleta. Van a simular esas piezas, esas piezas de cuero que a veces tienen las maletas antiguas, pues para sostener las otras tiras. Ahora utilicé esta herramienta para si me encantó, estaba muy grande. Y voy a utilizar nuevamente sujetadores de papel que había usado previamente en la maleta que estamos precisamente restaurando. Afortunadamente se pudieron recuperar y pues simplemente es agregarlos nuevamente. Eso sí, nunca se cayeron, entonces la técnica estuvo bien desde un principio, ahí no hay nada que corregir. Y ahora en una laminita de arcilla polimérica amarilla corté 4 circulitos que van a ser las esquinas de nuestra maleta. Nuevamente para que simule una maleta antigua de piel. Y aquí utilicé mejor este destornillador mini que es como para relojeros, pero se encuentra como en cualquier tlapalería. Y me gustó mucho más cómo quedaron las imitaciones de costuras. Y corté la parte de atrás de estos sujetadores de papel, pero son miniaturas. Y también son como estilo vintage. Las incrusté en mi maletita, más que nada como adornito, para que se vea más bonita. Aquí ya tengo la parte de arriba terminada. Y ahora voy a darle color con los colores pastel. Más que nada darle sombra, la apariencia de desgastado, porque quiero que parezca una maleta antigua, en efecto. No solamente el look de antiguo, sino que también se vea un poquito mugrosa. Entonces voy a utilizar tanto color café como color negro, blanco también para simular desgaste. Horneé durante 30 minutos a 130 grados centígrados. Aquí ya está endurecido e hice el mismo procedimiento, lo mismito, pero en la parte de abajo. Decidí hacerlo ahora por partes para que no se me maltrate mientras la manipulo. Y voy a agregar una correíta, o más bien una agarradera móvil en esta ocasión. La vez pasada la agarradera fue lo primero que se me rompió cuando la saqué del horno, entonces ahora quiero variarle, hacer esto, a ver si con eso no se rompe. Y pues para que se vea aún más real. La corté lo más delgadita que pude para que se ajustara al tamaño de las argollitas que hice. Las hice con un clip, no fue nada sofisticado. Simplemente fue doblarla para formar un cuadrado. La fijamos en nuestra maleta presionando un poquito, tratando como siempre de que no se deforme. Nuevamente la simulación de las costuras. Agregué también unos sujetadores de papel
para darle más, para que agarrara más. Y nuevamente vamos a maquillar nuestra maleta para que se vea antigua. Horneamos 30 minutos otra vez. Y bueno, miren, aquí pasó justo lo que les comentaba que me había pasado la vez pasada. Es decir, aquí no hubo mejora. Seguí cometiendo mis mismos errores. Voy a utilizar pegamento instantáneo para fijarlo. Esperemos que se sostenga y pues bueno, ya vimos que no funcionó como quería, no resiste tanto. Entonces bueno, ya para la siguiente voy a ver qué se me ocurre. Y pues bueno, ya una vez habiendo pegado nuevamente la manijita o la agarradera, así es como nos quedó nuestra maleta vintage, reutilizando una latita de dulces. Usualmente son las latas de Altoids, entonces creo que eso le voy a poner de título al video, cómo reutilizar una lata de Altoids, pero esta fue de Usher. Pero a fin de cuentas son igual unas mentitas muy coquetas que yo creo que a todos nos gustan y francamente al menos yo la compro más que nada por la lata, no tanto por el dulce. Es decir, sí me gustan, me encantan, me gustaría patrocinarlos, hola, pero a mí lo que me llama mucho son las latas porque son súper prácticas para guardar cosas. Y lo que no me ha gustado siempre es que pues queda generalmente la marca de la lata y pues no se ve como tan padre, ¿no? Entonces con la arcilla polimérica pues podemos decorarla a nuestro gusto y darle el estilo que queramos. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado esta restauración, reciclaje, corrección de errores, actualización de proyecto. Fue de todo un poco. Y pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias por su atención. Bye.